Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió este martes Indonesia y le siguieron fuertes réplicas. El temblor inicial provocó fuertes sacudidas que duraron más de un minuto. Por el momento, las autoridades no han informado oficialmente de víctimas ni de daños materiales. El terremoto tuvo su epicentro a 46 kilómetros al sureste de Palu, la capital de la provincia de Sulawesi Central, y según el Servicio Geológico de Estados Unidos, se produjo a una profundidad de unos 10 kilómetros. Indonesia está atravesada por varias fallas sísmicas, por lo que los terremotos y la actividad volcánica son habituales. En enero de 2021, un terremoto de magnitud 6,2 cerca de la ciudad de Mamuju, en la isla de Sulawesi, causó la muerte de al menos 100 personas y dejó más de 1000 heridos. Los partidos del lunes y la madrugada del martes del Mundial dejaron una interesante mezcla de satisfacción y decepción, mientras los aficionados seguían con ansiedad los encuentros. Aunque sobre el papel parecían fáciles, en realidad fueron más disputados de lo previsto. España debutó en el Mundial contra Cabo Verde, que participaba por primera vez en el torneo. Muchos aficionados de todo el mundo esperaban un resultado similar al del día anterior, cuando Alemania se enfrentó a Curazao, también debutante, en un partido que terminó 7-1 a favor de la potencia europea. Pero la Roja, sin su joven estrella Lamine Yamal por lesión, no pudo concretar sus ocasiones y empató un partido que debería haberles dado fácilmente los 3 puntos, un resultado que los aficionados caboverdianos de todo el mundo celebraron con júbilo. Los aficionados belgas también siguieron con ansiedad el empate a 1 de los Diablos Rojos contra Egipto en su primer partido del torneo. El equipo, que arrolló a Túnez la semana pasada con un contundente 5-0 en un amistoso internacional, no pudo generar mucho peligro ante los faraones, que lideraron el partido durante más de una hora tras un golazo del delantero Emam Ashur en el minuto 20. Un gol en propia poco después de la hora de juego supuso un alivio para el equipo belga, que se lleva un punto en el grupo G. Arabia Saudí también se enfrentó a Uruguay en su primer partido del torneo, que terminó en empate a 1. Mientras tanto, Irán dio inicio a su campaña, marcada por la controversia política, enfrentándose a Nueva Zelanda, donde tuvo que remontar 2 veces para igualar el marcador, terminando con un resultado de 2 goles para cada equipo. El momento es de pura euforia y alegría. Una multitud celebra el resultado del primer partido de Cabo Verde en la fase final de un mundial. Un empate que sabe a victoria. Era um pouco impensável, mas era possível. Então, ganhamos. Para nós é uma vitória. O ponto que tivemos hoje foi muito duro, mas jogámos o máximo que conseguimos. Eu não sei mesmo explicar, mas é uma alegria imensa. Para mim já somos vencedores. Só pelo fato de estar aqui na Mundial, já me sinto vencedora. É um sentimento indescritível. Eu só fico emocionada. Foram muitos anos a torcer pelo Brasil, por Portugal. Pela primeira vez consegui torcer por meu país. No tem palavras. En Santos, en el Paseo Marítimo de Lisboa, predominaba el azul con toques de rojo. Con una comunidad de miles de caboverdianos, la capital portuguesa fue también el escenario de este momento histórico que tuvo un héroe indiscutible. Enormíssimo Vozinha, muito obrigado. Para mim o Vozinha é o MVP totalmente. O jogo foi maravilhoso. Eu estava a chorar ali, então foi, olha, ótimo. As pessoas estão a subestimar muito os clubes africanos. Não subestimem. Cabo Verde, Tubarão Azul, é suceso. A lo largo de los 90 minutos el ambiente fue festivo, pero también teñido de cierta ansiedad. Cada parada, cada entrada o cada frenazo a los ataques españoles se celebraba como si fuera un gol. Incluso mientras el partido aún estaba en marcha, en medio de un mar de camisetas azules, era posible ver a aficionados del equipo contrario. En el verdadero espíritu del Mundial hay sitio para todos. Tras el empate, el sueño de Cabo Verde continúa. El próximo rival es Uruguay, en un nuevo intento por sumar puntos para pasar de la fase de grupos H y seguir adelante en la competición. Estalactita sube el sonido del agua goteando sobre la roca. En pleno centro de París, el público ya puede pasear por una cueva sin tener que bajar al subsuelo. A un paso de Notre Dame, el artista JR, especialista en collages fotográficos XXL, ha transformado el Pont Neuf en una cueva. Un paisaje sonoro creado por un antiguo miembro de Daft Punk, una estructura gigantesca con diferentes alturas. Nada se ha dejado al azar para transportar a los transeúntes lejos de París. Vraiment une immersion absolue entre le bruit, la lumière qui est tamisée et cette sensation à la fois d'enfermement mais
finalement quand même une certaine liberté. On a vraiment l'impression d'être dans une grotte, il y a des petits bruits de vent. C'est assez sombre, le relief est très bien fait, on a l'impression de pouvoir voir et même toucher des stalactites. It was very interesting to go through it and also remembering, oh, okay, I'm walking on a bridge. En 1985 el Pont Neuf ya había sido envuelto en tela. La obra de la pareja de artistas, Christo y Jean-Claude, ya fallecidos, había atraído a millones de visitantes. Aunque la inauguración de la Caverne se retrasó 10 días por la lluvia y el viento, el público ya puede visitar esta obra de arte. Afortunadamente, la Caverne funciona ya como una cueva de verdad. Las temperaturas en el interior son más bajas que en el exterior. Tras años de quejas por la conducción peligrosa, la ocupación de las aceras e incluso vínculos con el crimen organizado, la capital belga ha anunciado que los patinetes eléctricos de alquiler desaparecerán de sus calles a finales de este año. Los expertos señalan que el diseño de los patinetes eléctricos hace que las lesiones sean más graves y que los usuarios que sufren caídas tienen más probabilidades de padecer traumatismos en la cabeza y en la cara. También hay preocupaciones de que los patinetes mal aparcados puedan obstruir las vías públicas y dificultar la movilidad de las personas con movilidad reducida o de las personas mayores. El gobierno de Bruselas también ha revelado que los patinetes han sido utilizados por narcotraficantes y grupos de crimen organizado y que estuvieron implicados en al menos 25 tiroteos en 2025. Cette région avait besoin d'ordre en la matière et donc c'est ce que nous faisons. Nous mettons de l'ordre notamment au niveau de l'espace public mais aussi par rapport aux très nombreux accidents que l'on constatait de manière exponentielle. Mais il est un fait, c'est qu'en plus de tout le reste, au niveau de la criminalité, eh bien, l'avis du procureur du roi est très clair. Le fait de supprimer les trottinettes partagées eh bien, est aussi un plus dans la lutte par rapport aux actes de fusillade que l'on connaît à Bruxelles. Mientras la ciudad se aleja de los patinetes eléctricos, reforzará su red de bicicletas de alquiler y planea ampliar la disponibilidad de bicicletas eléctricas en las calles. Pero Bruselas todavía está lejos de ser la primera ciudad en Europa en prohibir los patinetes eléctricos de alquiler. Madrid, París o Praga ya los han retirado de la circulación. Hello and welcome to the Cube Euronews fact-checking show. After years of negotiations and debate among EU member states, a major reform of the European Union's migration rules came into force last week. The new pact aims to strengthen border procedures and overhaul the EU's asylum system. But some politicians from France's far-right National Rally have challenged one of its key measures. They claim that the reform will allow the EU to impose a €20,000 fine on member states that refuse to accept migrants on their territory. The National Rally's Marine Le Pen wrote on X that the Migration Pact will require European Union member states to welcome migrants under the penalty of fines. But these claims are misleading. Simply put, in recent years, the EU countries that have received the largest number of migrants and refugees by land and sea have been Italy, Greece, Cyprus, and Spain. To help these frontline countries manage migratory flow, the EU introduced a so-called solidarity mechanism, and while participation is mandatory, member states can choose how they contribute. One option is to take in asylum seekers from the EU countries under the greatest pressure, but countries that do not wish to take them in can choose an alternative way of participating. For example, they can make a financial contribution of €20,000 per asylum seeker they decide not to move to their territory, with the money going to support the member states facing the highest migration flow. So, the measure is not intended as a fine, but as a mechanism to help member states share responsibility for the migrants entering the EU. At least 30,000 asylum seekers a year are set to fall under the relocation system according to the text of the regulation, alongside a minimum financial contribution of €600 million. ¿Qué países de la UE registran un mayor abandono escolar temprano? En 2025, el 9,1% de los jóvenes de la UE abandonó los estudios sin completar al menos la educación secundaria y no prosiguió estudios superiores ni formación. Los jóvenes varones tienden a abandonar los estudios en mayor medida que las mujeres. Sin embargo, se ha observado una tendencia a la baja en el número de personas que abandonan los estudios.
En los últimos 10 años, la proporción de jóvenes varones cayó del 12,5% en 2015 al 10,6% en 2025, mientras que la proporción de mujeres jóvenes se redujo del 9,4% al 7,5%. La Unión Europea se ha fijado el objetivo de reducir la tasa de abandono escolar temprano a menos del 9% para 2030 y 17 países de la UE ya han alcanzado este objetivo. Las tasas más bajas de abandono de la educación y la formación se registraron en Croacia, Grecia e Irlanda. Los países de la UE que registraron las proporciones más elevadas de abandono escolar en 2025 fueron Rumanía, Alemania y España. El abandono de los estudios conlleva dificultades a la hora de incorporarse al mercado laboral. El año pasado, el 46,2% de quienes abandonaron los estudios tenían un empleo, mientras que el 30,8% no tenía empleo pero quería trabajar y el 23,1% restante ni tenía empleo ni buscaba trabajo.